Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles, saludar también a los que nos están mirando en línea. Quiero decirles que hoy el Señor tiene una palabra para ti y no es casualidad que hoy estés conectado. Dios tiene algo especial para ti y también para los que estamos aquí. Quiero comentarles que al estar estudiando esta palabra, el Señor habla a mi vida y me dice: el Señor quiere llevarlos a más, quiere llevarnos a más como iglesia que somos. Vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que siga hablando a nosotros, así como lo ha estado haciendo desde que iniciamos la alabanza. Verdaderamente, quiero decirles, con cada alabanza, con cada escritura que fueron leyendo los pastores, el pastor Andrade, es confirmando la palabra. Yo estaba diciendo: Señor, wow, tú estás preparando los corazones y estás confirmando lo que quieres hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque estamos aquí. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando a través de una servidora. Espíritu Santo, declaramos nuestros sentidos abiertos, nuestros sentidos espirituales abiertos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Declaramos cerco de ángeles alrededor de todo este lugar, nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos, Señor, que la palabra que se habla el día de hoy va a dar fruto en su tiempo, Señor, al 1000x1, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias, sí, Señor, porque tú nos quieres llevar, como decía nuestro pastor, a más. Quiere llevar a la iglesia a crecer a más. Y fíjate que la palabra del día de hoy se llama así: venciendo las tentaciones, venciendo mis tentaciones. Sí, es una palabra fuerte, pero que Dios quiere llevarte a sanidad, Dios quiere llevarte a libertad. Dios quiere llevarnos como iglesia a santidad. Eso es algo bien importante. Y vamos a mirar un significado, ¿verdad?, de tentación. La palabra tentación. Dice: tentación es el deseo. Gracias, Paz. Es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, fíjense, inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones, legal, social, psicológica. Y ¿cuántos de ustedes hace ya algunos meses, fíjense, miraron por ahí un video en las redes donde había una niñita que iba a pagar su pastel? Era su cumpleaños y eran 2 hermanitas. Ese video fue viral. Eran 2 hermanitas y estaba una que tenía su pastel y iba a apagar las velas. Pero antes de que apagara las velas, vino la otra hermanita y las apaga por ella. ¿Alguien lo vio? Sí, ¿verdad? Creo que muchos lo vimos. ¿Y qué pasó? La otra hermanita se enojó y le dio su jalón de cabellos a la hermana, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo miramos por primera vez, y bueno, lo vimos muchas veces, por nuestra mente pasaron muchas cosas. Pero hablando de esta parte de tentación, dice, es el deseo de realizar una acción inmediata. Entonces, aquí viendo este ejemplo, bueno, de haber dicho, yo por ejemplo, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Pero a lo mejor otros dijeron: no, pues es que yo tuve la tentación de apagar las velas antes de mi hermana. No lo pensó y lo hizo. ¿Qué pasó después? Le dieron su jalón de greñas a la chamaca. ¿Para qué apaga las velas? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, es realizar una acción inmediata, pero probablemente dañina a largo plazo. Ahí fue inmediato.
el jalón, ¿verdad? Pero dice, por muchas razones podemos caer en tentación de cometer un fraude y va a haber un problema legal, social, ¿verdad? Si nos ponemos a querer invadir las avenidas, demás, entonces estamos afectando a la sociedad, ¿verdad? Psicológica y bueno, y nos puede llevar también incluyéndose a la culpa. Caes en la tentación de algo, ¿verdad? Y después viene la culpa. ¿Sí? Este es un concepto que me llamó mucho la atención y vamos a mencionar otro, donde dice que tentación es prueba, situación o dificultad. Ándele, no, gracias. O dificultad. Dice, también es cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de su carácter. Fíjate qué interesante, ¿sí? Una tentación cuando se nos presenta también puede significar la prueba de nuestro carácter, ¿sí? Dice, se usa para referirse a una circunstancia que puede fortalecer nuestro carácter. Pero ¿cuándo? Cuando no caemos en la tentación, ¿verdad? O sea, nos ponemos más firmes. Primera de Corintios 10:12 dice, el que esté firme, mire que no caiga. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O sea, fíjese, el Paz leía Proverbios y donde nos decía, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Entonces, no confíes ni en ti mismo, confiemos en el Señor. Dice, el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. No confiemos en nosotros mismos en el sentido de que, ya tengo experiencia en esto, o bueno, no va a pasar nada. No, siempre vamos a ir a un punto donde dice, cuando Jesús fue tentado, ¿qué le contestó a Satanás? Escrito está. Ahí está la prueba, ahí está la clave, escrito está. Sí, no es que hagamos las cosas mal, pero cuando tengamos duda, mejor vamos a la palabra y con la palabra vamos a responder. Dice el 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Qué quiere decir esto? Todos atravesamos diferentes situaciones y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fíjate qué interesante. Cuando viene la tentación, dice aquí la palabra, que Él nos va a mostrar la salida. Pero aguas, no nos hagamos. Si Dios nos está mostrando la salida, pues corremos, no nos quedemos. Dios nos la muestra. Ahí está escrito, es la palabra, es una promesa. Pero si nosotros nos quedamos, bueno, pues entonces ahí no es que la promesa no funcione, es que Dios nos mostró la salida, pero nosotros hicimos como que no la vimos. Y ahorita me recuerda, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado que es como un cuento, el cuento de una ranita que cayó en si tú pones a una ranita en una bandeja de agua tibia, ella va a estar tranquilita, pero le empiezas a subir el fuego y ella ahí se va a quedar. O sea, tú le vas subiendo, hasta que llega un momento en que pues ya, pobre ranita se achicharra, ¿verdad? Se quema. Pero ¿qué pasó? Ella no se dio cuenta. Se fue como quedando a gusto en ese lugar, en ese estado, cuando a lo mejor ya se dio cuenta que algo estaba pasando y se estaba quemando y ella ya quiso saltar y salir, ya no pudo, ya no tuvo fuerzas.
¿sí? Entonces, aquí es muy importante no abrir para nada ninguna puerta, ninguna rendija, porque Dios siempre, siempre nos da la salida. Aquí lo acabamos de leer. Todos estamos expuestos siempre. Me recuerdo ahorita de un versículo que dice que estamos en este mundo, pero no estamos en este mundo, y Jesús le dice al Padre: mas líbralos del mal, ¿sí? Entonces todos estamos expuestos a tropezar, a cometer errores, a caer, ¿sí? Puede ser en palabra, dichos, hechos, acciones, a caer en tentaciones, ¿sí? Pero ¿te has preguntado por qué la gente regresa a su vida pasada? Ya conoció del Señor, ya recibió las bendiciones que Dios le ha dado, o venía por promesas, venía por sanidad, y de repente se vuelve al pasado, regresa al pasado, ¿sí? Aquí la palabra dice que el llamado y los dones son irrevocables, pero somos nosotros mismos quienes decidimos muchas veces regresar al pasado. Romanos 11:29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado, un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Pero es importante que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Dice, fíjese que hay un versículo en Mateo 6:13 donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de oraciones que nosotros podemos hacer al Padre. Le podemos orar y decir: Señor, sánanos, abre puertas por trabajo, por milagros, muchas cosas que podemos estarle pidiendo por sanidad en nuestra familia, en las relaciones con la familia, ¿verdad? Etcétera. Pero una de las oraciones principales que están ahí en la Biblia y que nosotros fíjense, es importante que la hagamos y que le pidamos al Señor. Yo recuerdo hace ya algunos años, en un congreso de pastores en Saltillo, nos daban una prédica específicamente sobre esto, sobre que nosotros le pidiéramos al Señor y que guardara nuestros ojos, nuestros oídos, lo que hablamos, nuestro caminar. La Biblia dice que tenemos la armadura, que nos vistamos con la armadura. Todos los decía el pastor, sí, a lo mejor fue Carlini, pero recuerdo que decía: todos los días debemos de orar y pedirle al Señor, ¿sí? Pero aquí dice: y no nos metas en tentación. Dice Santiago 1:14: cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué significa eso? Dice, y luego aquí hay otra versión, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Esto qué significa? Que cada uno es tentado en su inclinación, ¿sí? En las cosas que hemos caído, en las cosas que hemos fallado y en las cosas que hemos caído en la tentación, ahí viene la tentación, ¿sí? En aquello en lo que batallas, ¿sí? En aquello que te gusta pero sabes que no le agrada a Dios, o después viene un sentimiento ahí de culpa, en aquello que te aparta de Dios, ¿sí? Caemos y cada uno tiene sus propias batallas, y cuando caemos, y entonces nos aparta de Dios, nos aleja incluso de la comunión con los hermanos, de la comunión en la iglesia, y podemos poner 1000 pretextos para no estar aquí, para no estar en un grupo. Y no porque digamos, si no estás en el grupo estás mal, no, pero es importante que entre todos nos oremos unos por otros, nos animemos
y les ayudemos en esas batallas. Para eso son los grupos, para esa es la iglesia, ¿sí? Entonces, siempre dice la Biblia que perfecto es uno, solo Jesucristo, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, no, todos siempre batallamos con diferentes áreas. Pero aquí algo, quiero explicarte algo bien importante. Para nosotros, los que ya conocemos del Señor, los que ya estamos en Cristo, una tentación se convierte en una prueba, ¿sí? Es una prueba para nosotros, una prueba, es bien importante. Dios quiere que veamos a la tentación no como una debilidad nuestra, sino como una atracción a lo indebido, sino que Dios quiere que veamos a la tentación de esta forma, como una prueba. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el dinero. A los judíos les gustaba el dinero, les gusta. A Pedro le gustaba pelear. ¿Se acuerdan? Viene una prueba por ahí y luego saca la espada y le corta la oreja, ¿sí? Pero también nosotros, una persona enferma que tiene diabetes, algo podemos decir tan sencillo pero tan importante, y sabe que está enferma, y entonces si quiere comer pastel y quiere tomar coca y dice a mí no me importa, solito, o sea, solito, solita, ¿sí? Una persona que lucha con el alcohol. Entonces viene una fiesta y sabe que va a haber bebida. Ah, no, pero entonces ahí quieres ir. ¿Sí? Entonces uno dice, el avisado ve el mal y huye, ¿verdad? Dice la palabra, huye. Cuando veamos que hay algo ahí, si puede ser una persona que lucha con drogas, una persona que lucha con el adulterio, si ya hubo problemas en tu matrimonio, ¿sí? Con ese aspecto, y hablo igual, hombre o mujer, problemas con adulterio, fornicación, que entonces hay que cuidarnos, ¿sí? Hay que cuidarse. Una persona que lucha con la pornografía, fíjate que conozco una persona ya grande, ya adulta, es un varón muy piadoso, muy amante de estar siempre leyendo la palabra y demás. Y en una ocasión le pregunté, luego con Roland, que platicamos con él, le compartimos versículos o cosas así, le gusta leer. Y yo le preguntaba, ¿por qué no es más fácil que tenga usted el internet en su casa? Porque él va a la casa de otro hijo para ver internet. Entonces, y cierto momento, ¿no? Entonces yo le decía, ¿por qué no pues más fácil, conéctese a una línea y se conecta al wifi? Y él decía, no, tener internet es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con la pornografía, entonces no tengas internet. Cuidemos también a los niños, los jovencitos. Aquí veo mucho jovencito. Esta palabra no es casualidad. Cuidemos lo que miran nuestros ojitos, lo que oímos. ¿Sí? ¿Por qué? Incluso, ¿por qué? Porque después eso los puede llevar a caer en problemas. Entonces se abren puertas cuando hay ese tipo de situaciones. Fíjense que yo estaba en la carrera y trabajaba, y en una ocasión yo ya conocía del Señor, venía a la iglesia, pero en ese tiempo trabajaba y estudiaba. Y en mi trabajo había compañeros que les gustaba mirar revistas no apropiadas, pues. Entonces yo recuerdo que luego me decían, ¿quieres ver? Yo decía no. ¿Quieres ver? Yo decía no. Y hubo una ocasión, estaba el mostrador, estaba la caja. Fíjense hasta dónde puede llegar la maldad de las personas. A veces no porque tú lo busques.
Entonces yo estaba aquí y una se pone, una compañera de este lado, otra compañera de este lado, y me pone la revista, me dice para que la veas. O sea, como que no podía ir para acá porque estaba la caja y aquí estaba el mostrador. Entonces yo nada más me quedé quieta, no peleé. Entonces yo lo que hacía, ponía alabanzas en inglés ahí en el lugar de trabajo. Entonces yo decía, pues les voy a ministrar el espíritu con alabanzas en inglés, ¿no? Pero, y es así como yo les ponía, pero la maldad está. Entonces, a veces aunque tú no la busques, entonces puede venir ahí, ¿sí? Entonces, como ya mencionamos, Dios no quiere que veamos la tentación como un pecado o con culpa, sino que es una prueba para nosotros. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, las pruebas, hablando de pruebas en los exámenes finales en la escuela, ¿sí? Para pasar, tienes que ponerte a estudiar, tienes que aplicarte y pasar la prueba para pasar de año, para las pruebas parciales. Tenemos que hacerlo. Entonces en la vida también muchas veces nosotros hay diferentes tipos de pruebas, como estos ejemplos que mencionaba, que pasamos, pero tenemos que estar ahí. Quiero decirte que en esos momentos puede suceder dos cosas. Puedes sentir que estás solo o puedes sentir que Dios está contigo. Quiero decirte que siempre, incluso en la alabanza, que una que cantábamos que dice, hay uno más entre las llamas, hay una frase donde dice que la gracia del Padre está ahí. Él siempre está ahí. Él siempre nos está dando la salida, siempre te estará dando la salida. Aunque a veces no lo sintamos, pero nosotros, nuestro carácter se va a fortalecer cuando pasamos esa prueba, cuando pasamos ese tiempo. Yo recuerdo en el bloque de materias pasadas de mi hija, había una materia de contabilidad y había un tema, era el último examen de esa materia. Todos los había pasado, pero el último me decía, mamá, es que hay que hacer una balanza de comprobación, y bueno, era mucho. Entonces yo, fíjense lo que les dije, vamos a agarrar un sábado completo y un domingo completo, nos vamos a dedicar a estudiar desde el primer ejercicio hasta el último, porque el lunes era su examen. Y ahí estuvimos, yo al lado, ella haciendo sus ejercicios y yo supervisando. A veces había cosas que ni le entendía, pero yo creo que por el hecho de estar ahí y decirle, a ver, así, y así me salió, le dedicamos. Yo estuve ahí a su lado. Al final, gracias a Dios, ¿verdad? Pasó la prueba. Entonces, muchas veces nosotros, si así nosotros, así como nos pasa en lo natural, en lo espiritual también, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está con nosotros. Nosotros dice Juan 16:33. Juan 16:33 dice, en la nueva versión NTV dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Anímense porque yo he vencido al mundo. Cuando viene una prueba, cuando viene una tentación sobre esa área en la que tú estás batallando, animaos, ¿verdad? Decía el pastor, regocijaos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas, los problemas muchas veces son esas pruebas que nosotros tengamos, ¿verdad? Y para pasarlas, para no quedarnos, para no estancarnos, ¿sí? También es importante conocer que el ser tentado, fíjate, el ser tentado no es pecado, ¿sí? Dice, ahora lo vamos a hacer como una pregunta, ¿es pecado ser tentado? No. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. Es el ejemplo
por excelencia. Jesús fue tentado, pero no pequé. No me acuerdo dónde lo aprendí, o lo oí, pero que dice: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos, ¿verdad? No podemos. Y eso lo puedes interpretar de muchas maneras, hasta con los pensamientos, ¿sí? Las ideas, aquí, porque todo empieza aquí, en la mente, ¿sí? En la mente. Por ejemplo, el otro día platicábamos con Roland, me decía: oyes, bueno, hay una persona que ya está casada y luego le manda saludos a otra compañera de trabajo. O sea, ¿cómo? No entiendo. Está casado, estás casada, pero le manda saludos a la compañera. A veces son cosas muy sencillas. Ojo, debemos de tener cuidado con eso. Sí, o los masajitos. Estás ahí en la oficina y le quieres dar un masaje. Pues si tienes esposa, ve y dáselo a tu esposa. Y al revés, ¿verdad? O sea, ¿por qué le vas a dar el masajito en la espalda? Porque no, debemos de tener cuidado. Por ejemplo, nosotros con Roland hicimos un acuerdo. Y lo puedo decir públicamente porque y él me está viendo. Yo no me subo a un auto con un varón sola. Y él no sube al auto a ninguna mujer si yo no estoy ahí. Y siempre estamos en comunicación, siempre estamos en videollamada, siempre estamos, ustedes, a lo mejor ustedes no lo ven, pero yo siempre lo estoy viendo. Miren, tenemos un solo Face. Para los que nos conocen y son más cercanos a nosotros, saben que tenemos un solo Face. Tenemos un solo correo electrónico. El Paz lo sabe, ya de muchos años, ¿sí? En mi teléfono no hay contraseñas. En su teléfono de él tampoco. Y hemos enseñado a nuestras hijas a ser transparentes. Ellas les ponen contraseñas, pero nosotros sabemos la contraseña. Sabemos la contraseña de sus correos. Es más, los correos siempre los dejan abiertos. Siempre debe de haber transparencia en nosotros, mayormente cuando con nuestra pareja, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el diablo quiere venir, quiere lastimar, quiere herir, quiere separar, y vamos a ver que más adelante aquí, ¿sí? Dice, la Biblia habla de algunos pecados que son externos y otros que son internos. O sea, unos son más visibles que otros. Vamos a llamarle o tentaciones o cosas, ¿verdad? Que mayormente la podemos ver. Por ejemplo, maldecir, mentir, robar, estafar, engañar, el homicidio, el adulterio, la pornografía. Son cosas que se ven, pero hay otras cosas que son internas, ¿sí? Orgullo, celos, envidia, dice egoísmo, falta de perdón, odio, codicia. Y hay una parte en la Biblia, no me acuerdo, donde creo que habla de ser borracheras, disensiones, y aún dice, y cosas semejantes a estas. Ahí están escritas en la Biblia. Son cosas a veces que aparentemente no se ven, pero que están ahí. Entonces, y que nosotros sabemos, y que cada uno de nosotros sabemos. Entonces dice la palabra, no os engañéis. O sea, nosotros mismos tenemos que ser transparentes, primeramente delante de Dios. Quiero comentarles que cuando hubo un momento, me acuerdo que yo oraba y empezaba, algo que a mí me cautivó del Señor fue una ocasión que yo escuché y hoy te lo comparto. A Dios no le tienes que hablar con palabras bonitas ni oraciones elaboradas. Háblale como tú eres, las palabras que tú usas. Pero una cosa nada más, me acuerdo que me decía este pastor: siempre sé sincera delante de Dios, porque Él te conoce. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe
Es más, antes de que tú hagas las cosas, Él ya las sabe. Pero Él quiere que tú seas transparente delante de Él. Entonces, sé sincera, me decía. Entonces, había ocasiones, ahora sí, que yo empezaba: Señor, te pido por mi familia, chalala. Empezaba a orar y de repente en la oración, fíjense, yo le decía: ay, no, perdón, voy a volver a empezar. Es que no te dije esto. O sea, y me regresaba y estaba yo ahí en mi cuarto orando y le dije: mira, pasó esto, perdóname. Y le abría mi corazón y le decía todo lo que me pasaba, bueno, malo, y ahora sí, órale. Como que luego dicen por ahí, ¿verdad? Hay una expresión que dice: las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Transparente, que no haya una doble forma de ser, porque eso Dios lo sabe. O sea, Dios te conoce, Dios nos conoce. O sea, es importante que nosotros seamos transparentes, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una tentación, fíjate, tenemos una oportunidad para subir de nivel, ¿sí? Las pruebas muestran nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Las pruebas muestran nuestras debilidades, tus debilidades y mis debilidades. Las pruebas nos hablan de la oportunidad de Dios para llevarnos a más. Y lo he visto muchas veces. Fíjense, a veces, no sé qué expresión decir, pero he visto muchas personas con muchos dones, talentos, y que ya están listos para ser promovidos por Dios, pero caen. O sea, hacen algo que fallan y ya no. Y yo digo: chin, o sea, ay, ¿por qué? O sea, hay un llamado tan hermoso, hay tantos dones, hay tanta promesa, hay tantos dones naturales que Dios le dio, pero se confían en los dones naturales, viene la prueba y se apartan. Es más, hasta en una ocasión que recuerdo queríamos hacer la de Cupido, había una hermanita que orábamos y le decíamos, platicamos con Roland: oye, fíjate que vamos a orar porque es los dones y talentos de esta persona y de esta, wow, en el Señor, y nosotros queríamos hacer la de Cupido. Sin saberlos ellos, los invitamos una vez a la iglesia, y ya de ahí los íbamos a invitar a un café. Pues, ¿qué quiero decirles? Llegó el varón, pero no llegó la señorita. Y yo dije: por algo no llegó. Pero curiosamente, a partir de ahí, ella empezó a faltar. Y después se apartó totalmente. Se apartó. Entonces, yo después la platicaba con ella y todo. Pero a lo que yo voy, muchas veces está tu bendición. Dios ya te la quiere dar. Pero o nos desesperamos o queremos, ¿verdad? Nosotros ayudarle a Dios. Entonces, no, Dios dice la palabra: los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y dice: el resistir en medio de las tentaciones se llama santidad. Eso es algo bien importante. La semana pasada Dios nos estaba hablando, ¿sí? Y yo entiendo que este es un tiempo en el que el Señor quiere llevarnos a más. Quiere llevarte a ti y a mí a santidad, ¿sí? La santidad, fíjate, es lo que sostiene un ministerio. La santidad es lo que sostiene un llamado. La santidad es lo que sostiene los dones. La santidad es lo que sostiene a una iglesia. Es lo que sostiene a una iglesia. Sí, hemos escuchado tristemente testimonios por allá internacionales muy grandes, pero dice la palabra: sin santidad nadie le verá al Señor. Y esta no es para crear acusación, ¿verdad? Dice Hebreos 12:14: busquen la paz con todos
y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Recuerda, Dios te ama Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar como estás. Dios nos ama como somos, pero tú y yo tenemos áreas de oportunidad, que esas, así vamos a llamarle, ¿verdad? Ahora le llaman así. Esas áreas de oportunidad, el Señor quiere pulirlas, quiere mejorarnos, quiere transformarnos. La palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sí? Vamos, por último les voy a comentar también otro testimonio de cómo yo miré la transformación. No es que cuando vengas aquí, fíjate, cuando vienes a la iglesia no te vamos a decir deja de fumar, deja de tomar, ¿Sabes quién lo hace? El Espíritu Santo. Lo único es que tú vengas, que escuches, asiste a tu célula, lee la palabra, escucha alabanzas, y Dios es el que va a ir transformando tu vida y te va a ir redarguyendo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, mi papá tenía como más de 30 años de estar fumando, ¿sí? Y él, nadie le dijo nunca. Incluso llegábamos de la iglesia y él fumaba Raleigh. Incluso venían en paquetes largos, así se compraban, porque hasta yo los llegué a ir a comprar. Y él se fumaba una cajetilla diaria. Hasta tengo aquí en la mente cómo cuando se lo iba a preparar y todo para empezar a fumar. Entonces conoce del Señor, y él, en su testimonio, él siempre nos decía: empecé yo a sentir pena de fumar delante de ustedes, o sea, nosotros como familia, sí, o sea, dice, Dios nos da la salida, o sea, nosotros. Entonces, y él que empezó a hacer, él se metía a la recámara de mi papá y mi mami, y ahí fumaba. Pero el Espíritu Santo le empezó a redarguir. Y hubo un día que vivíamos en un edificio de 3 pisos, vivíamos en el segundo piso, estaba en la terraza. Y prende un cigarro, pero viene el Espíritu Santo y empieza a tener una llenura del Espíritu Santo ahí. Él platica que agarró el cigarro y dijo: te vas en el nombre de Jesús, y aventó por la terraza el cigarro y la cajetilla. Esa fue la última vez que mi papá tomó. O sea, en un momento, en un instante, el Señor le quitó ese deseo y esas ganas de fumar, porque él decía: después quise volver a fumar, o sea, él quiso, dice, pero me daba náusea, ya no pude volver a fumar. Es más, hasta el olor a cigarro le producía náusea. Entonces el Señor fue el que lo transformó. Y así, con esa área que tú estás batallando, que tú y yo estamos batallando, Dios quiere transformar tu vida, solo que tú se lo permitas. Solo que tú se lo permitas. Él no quiere acusarte, Él no quiere condenarte, Él no quiere que te sientas culpable por esa área en la que tú estás batallando, pero sí que te mantengas firme. Y si quiere que tú sepas que de nosotros depende tomar las decisiones correctas, ¿sí? Porque por eso nos dio el libre albedrío a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ya para terminar, fíjense que dice Santiago 1:12-18: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Es la versión Dios habla hoy, ¿eh? Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos,
No se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. El Señor nos dio vida, el Señor es el que nos da. Quítese, Efesios 4, 31, 32. Quítese de todos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 1, 12, 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está la promesa. Dios nos liberó de la libertad. Hay una imagen, no sé si la pueden poner ya para terminar, la última, donde dice el reino de las tinieblas. Mira, quiero explicarte esto. Ahí donde dice el pecado, ahí es cuando viene la tentación. Ahí es cuando, incluso para las personas cuando no conocen a Cristo, cuando no le conocemos. Pero ¿qué pasó? Hemos, dice, salido del reino de las tinieblas por nuestra muerte en Cristo. Por la sangre de Cristo derramada en esa cruz somos libres, tú y yo. Él nos liberó de la muerte del pecado. Dice la Biblia que Él fue sepultado, pero resucitó, y tú y yo resucitamos juntos con Él. Fuimos resucitados también con Él, ¿verdad? Y ya no estamos bajo la autoridad del pecado. Tú no estás bajo la autoridad del pecado. Eres libre de toda malicia. Y vienes a entrar al reino y eres un hijo de Dios. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a orar. Si Cristo nos libertó, Cristo te liberó, ¿sí? Y eso que has batallado por años, ese problema que tienes por años, en el nombre de Jesús declaramos que se corta. Y la pastora hoy oraba también, y yo decía, Señor, nos pones en un mismo sentir, rompiendo, y el pastor oraba por romper cadenas, enviando a lo profundo del abismo, ¿verdad? Toda maldad. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda cadena de maldad se rompe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos santidad, Padre. Nos arrepentimos, Señor, de todas las cosas, Señor, que sabemos que nos apartan de ti. Nos arrepentimos de todo lo que hablamos, decimos o hacemos, Señor, que nos alejan de ti. Hoy abro mi corazón, Señor, y declaro, Señor, que en ti somos más que victoriosos, porque en ti fuimos vencedores por medio de la cruz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro que tú nos llevas, Señor, a un nuevo nivel de santidad, de sanidad, de liberación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. No hay otro